Detrás de esa puerta de caoba tallada, todavía cuelga un candelabro de cristal cubierto de polvo. Nadie lo ha limpiado en más de 60 años. La familia que lo colgó ahí salió de Cuba con una sola maleta, convencida de que regresaría en unos meses. Nunca regresó. Ni ella, ni sus vecinos, ni casi ninguna de las familias que construyeron las mansiones más lujosas de la isla en las primeras décadas del siglo XX. Entre 1902 y 1959, Cuba vivió una época de riqueza que hoy resulta casi imposible de imaginar. Barones del azúcar, del tabaco y del hielo levantaron palacios privados con mármol de Carrara, maderas traídas de Santiago de Cuba y artesanos importados de Europa. Cuando la revolución triunfó en 1959, la mayoría de esas familias salió del país en cuestión de semanas, algunas por voluntad propia, otras obligadas por la expropiación de todo lo que tenían. Sus casas se quedaron, algunas se convirtieron en museos, otras en oficinas del gobierno, y varias, simplemente, se quedaron pudriéndose, congeladas en el instante exacto en que sus dueños cerraron la puerta por última vez. El barrio del Vedado en La Habana concentra la mayor densidad de estas mansiones en toda la isla, pero esta lista también nos va a llevar a Cienfuegos, a Camagüey, a Matanzas y a Varadero, porque la riqueza republicana cubana no se quedó únicamente en la capital. Vamos a recorrer 11 de esas mansiones, de la más olvidada a la más simbólica de todas. La última historia de este video es, quizás, la más irónica de la lista entera. Empecemos. Número 11. San Miguel de los Baños, Matanzas. A 45 kilómetros al sur de Varadero, escondido entre colinas, hay un pueblo entero que alguna vez fue el destino de descanso favorito de la alta sociedad cubana. Todo comenzó a mediados del siglo XIX, cuando se descubrieron manantiales de aguas medicinales en la zona. Para las décadas de 1920 y 1930, empresarios adinerados habían construido ahí balnearios de lujo, hoteles y casas de descanso, convirtiendo a San Miguel en un pequeño paraíso privado para quienes podían pagarlo. La buena fortuna no duró. En la década de 1950, un ingenio azucarero cercano contaminó el suministro de agua que le había dado fama al pueblo. El destino turístico más exclusivo de Matanzas colapsó casi de la noche a la mañana. Hoy, San Miguel de los Baños sigue habitado, pero atrapado en una distorsión del tiempo. Casas modestas conviven con las ruinas evocadoras de las mansiones y balnearios que alguna vez definieron a este lugar, mudos testigos de una opulencia que se esfumó antes incluso de que llegara la revolución. Lo que hace diferente a San Miguel del resto de las mansiones de esta lista es que aquí no hubo confiscación, ni expropiación, ni revolución que culpar. El pueblo entero colapsó por una simple falla de infraestructura, una contaminación industrial que nadie corrigió a tiempo. Es, quizás, el recordatorio más honesto de que la riqueza cubana de aquella época no siempre necesitó una revolución para desaparecer. Viajamos ahora a otra ruina, mucho más antigua, escondida entre las colinas de Artemisa. Número 10. Finca Anguerona, Artemisa. A finales del siglo XVIII, un comerciante alemán llamado Cornelio Suchay construyó en estas tierras una de las plantaciones cafetaleras más prósperas de Cuba, y la nombró en honor a Anguerona, la diosa romana del silencio. Suchay vivió aquí, con una mujer llamada Úrsula Lambert, una historia de amor que décadas más tarde inspiraría una película cubana titulada Roble de Olor. Cuando Suchay murió en 1837, la propiedad pasó a un sobrino que fue transformando la plantación cafetalera en un ingenio azucarero. La finca no sobrevivió a la Guerra de Independencia de la década de 1890. Fue abandonada y en gran parte destruida durante el conflicto y nunca volvió a levantarse. Hoy, lo que queda es apenas un esqueleto. Los restos de la mansión principal, los antiguos barracones donde vivían las personas esclavizadas que sostenían la producción, un campanario en ruinas y una puerta en forma de arco que todavía se mantiene en pie, casi por terquedad. El sitio, poco visitado, conserva un aire silencioso que contrasta con la riqueza que alguna vez representó. Nos movemos ahora a Camagüey, donde un palacio colonial entero está desapareciendo bajo la basura de la ciudad que lo rodea. Número 9. Palacio de Pichardo, Camagüey. En la intersección de las calles Avellaneda y Tío Perico
En pleno centro histórico de Camagüey, hay un edificio de 2 plantas que la mayoría de los habitantes de la ciudad camina frente a él sin siquiera notarlo. Es el Palacio de Pichardo, una construcción que mezcla elementos coloniales y republicanos, con 5 tinajones en su interior, el tradicional recipiente de barro característico de la arquitectura camagüeyana. En su fachada lateral conserva un balcón de cajón de clara influencia sevillana y óculos en forma de estrella de 8 puntas, diseñados para dejar entrar la luz. El estado de deterioro es extremo. Los balcones amenazan con derrumbarse en cualquier momento, y hoy el edificio funciona, sin que nadie lo haya decidido oficialmente, como depósito improvisado de bolsas de basura de los vecinos. Un palacio colonial con siglos de historia arquitectónica, reducido a un vertedero por simple abandono institucional. Reportes de prensa local cubana lo describen como uno de esos edificios frente a los que la propia gente de Camagüey pasa sin notarlo, precisamente porque la ciudad conserva tantas casonas coloniales que una más se vuelve invisible. El deterioro se atribuye, según esos mismos reportes, no solo al paso del tiempo y al clima, sino también a la falta de preocupación institucional y a conductas sociales que aceleraron su ruina. Un edificio que sobrevivió siglos de historia colonial, republicana y revolucionaria, y que hoy podría desaparecer simplemente porque nadie decidió a tiempo que valía la pena salvarlo. Regresamos ahora a La Habana, al barrio del Vedado, donde una de las mansiones más crudas de esta lista guarda la historia de un intelectual que nadie recuerda visitar. Número 8. Casa de Enrique José Varona, Vedado, Habana. En la calle 8, entre Línea y Calzada, se encuentra la que fue residencia de Enrique José Varona, un intelectual cubano que llegó a ser vicepresidente de la nación a inicios del siglo XX. Aquí lo visitó, cuando le quedaban pocos años de vida, el ensayista Jorge Mañach, uno de sus más grandes admiradores, en una entrevista que después publicaría la revista Avance. Varona era conocido en su época como el maestro de juventudes, por su influencia sobre generaciones enteras de pensadores cubanos. Hoy, el portal de la casa está completamente apuntalado con vigas de madera para evitar que se derrumbe, y casi todas sus paredes exteriores están cuarteadas. Solo una modesta placa metálica en la fachada recuerda que ahí vivió uno de los intelectuales más influyentes del país. Según reportes de prensa independiente cubana, el propietario actual ha puesto la vivienda en venta, aunque se ha negado a dar declaraciones públicas al respecto. A pocas cuadras de ahí, otra mansión guarda una historia todavía más incómoda, porque hoy no vive nadie de la familia original, sino más de 20 familias completamente distintas. Número 7. Casa natal de Manuel Sanguilí, Habana Vieja. En la calle Obra Pía, entre Bernaza y Villegas, en pleno corazón de la Habana Vieja, nació y murió en 1925 el patriota cubano Manuel Sanguilí, uno de los pocos hombres que combatió en las 2 guerras de independencia de Cuba y que llegó a ocupar altos cargos gubernamentales. Sanguilí renunció incluso a la posibilidad de convertirse en presidente de la nación recién independizada. Vivió sus últimos años en esta casona señorial decimonónica hasta su muerte. Hoy, en esa misma construcción, viven más de 20 familias distintas, repartidas en distintos cuartos de lo que alguna vez fue una sola residencia. Uno de los balcones se desplomó en 1990. Fuera de 2 pequeñas tarjas conmemorativas en la fachada, no queda ningún rastro visible de que ahí vivió uno de los héroes de la independencia cubana. Ninguna de las 20 familias que hoy habitan el edificio desciende de Sanguilí. Simplemente fueron reubicadas ahí por el Estado, a lo largo de las décadas, en un edificio que nadie mantiene y que se cae, literalmente, a pedazos sobre sus propios habitantes. Si este tipo de historias te interesa, este es un buen momento para suscribirte al canal, porque cada semana recorremos un rincón olvidado distinto de Cuba y de Latinoamérica. Vamos ahora a otra mansión del Vedado, la de un magnate que dominó 2 industrias completas al mismo tiempo. Número 6. Casa de Cosme Blanco Herrera, Vedado, Habana. En la calle Línea, entre D y E, se encuentra la que fue residencia de Cosme Blanco Herrera, presidente de la nueva fábrica de hielo y dueño y principal accionista de la cervecería La Tropical, propietario además de los jardines del mismo nombre, uno de los espacios recreativos más populares de La Habana
de inicios del siglo XX. La casona, de 2 plantas y puntal alto, se distingue por columnas imponentes y una fachada con una ornamentación tan profusa que los historiadores la señalan como preludio del neobarroco y el Art Nouveau en la isla. Tras la salida de la familia del país, la propiedad pasó a manos del Estado y hoy funciona como La Casona, un centro cultural. Es una de las pocas mansiones de esta lista que escapó tanto de la demolición como del abandono total, aunque perdió por completo su función original como hogar privado de una de las familias más ricas de Cuba. Volvemos ahora a Cienfuegos, a un palacio que estuvo completamente vacío durante 37 años antes de que la revolución decidiera qué hacer con él. Número 5. Palacio de Valle, Cienfuegos. En el extremo sur de la ciudad, en el barrio de Punta Gorda, se levanta uno de los edificios más extravagantes jamás construidos en Cuba. Un asturiano llamado Acisclo del Valle Blanco, convertido en uno de los hombres más influyentes del sector azucarero en la región, encargó su construcción como regalo para su esposa, Amparo Teresa Suero. La obra tomó 4 años, entre 1913 y 1917, y costó $1,500,000 de la época. Artesanos franceses, italianos, árabes y cubanos trabajaron el mármol de Carrara, el alabastro, el latón y el vidrio importados de media Europa. El resultado mezcla estilos góticos, mudéjares, barrocos y románicos en una sola fachada, coronada por 3 torres que representan la fuerza, el amor y la religión. Acisclo solo disfrutó del palacio durante 3 años. Murió en 1920, dejando a su esposa y sus 8 hijos. En 1922, Amparo decidió viajar a España con toda la familia, y la propiedad quedó completamente abandonada. Funcionó brevemente como sede de un club de cazadores, pero para 1956, cuando finalmente se planeaba convertirla en parte de un hotel casino, el triunfo de la revolución en enero de 1959 detuvo el proyecto por completo. El gobierno tomó la propiedad y descartó de inmediato la idea del casino por contradecir los principios revolucionarios. 37 años pasaron entre el día que Amparo cerró la puerta y el día en que Cuba decidió qué hacer con la casa que el amor de su esposo había construido. Regresamos a La Habana, a la mansión que muchos consideran la más romántica y la más escandalosa de todo el Vedado. Número 4. Casa de Catalina Lassa y Juan Pedro Baró. Esta es, quizás, la historia más dramática de toda esta lista. Juan Pedro Baró, heredero de una fortuna azucarera, se enamoró de Catalina Lassa, una mujer ya casada con otro hombre. El escándalo fue tan grande en la sociedad habanera de la época que ambos amantes tuvieron que viajar hasta Italia para conseguir una audiencia con el Papa, quien finalmente los bendijo y anuló el matrimonio anterior de Catalina. Como prueba de ese amor, Baró construyó para ella esta mansión en la avenida Paseo, diseñada por los célebres arquitectos Evelio Gobantes y Félix Cabarrocas, con jardines trazados por el paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier, el mismo que participó en las transformaciones de los Campos Elíseos en París. Las paredes se hicieron con estuco y arena traída directamente del río Nilo, un acabado tan resistente que después de más de 100 años nunca ha necesitado una sola capa de pintura. De estilo renacentista italiano por fuera y Art Deco por dentro, la casa fue calificada en su momento como la mansión más bella de toda La Habana. Tras el triunfo revolucionario, la propiedad fue confiscada como tantas otras. Catalina murió antes de la revolución, en 1930, pero Juan Pedro Baró emigró a Miami, donde falleció en 1970, sin volver jamás a ver la casa que había construido como prueba de un amor que escandalizó a su generación entera. Solo 2 lugares nos separan de la mansión más simbólica de esta lista. Pero antes, otra mansión del Vedado nos muestra qué pasa cuando la fortuna de una familia entera termina exhibida detrás de un cristal de museo. Número 3. Museo de Artes Decorativas, Antigua Casa Gómez Mena. En la calle 17, número 502 del Vedado, se encuentra la que fue residencia de la condesa María Luisa Gómez Mena, heredera de una de las familias azucareras más poderosas de todo el país. La mansión fue construida entre 1924 y 1927 por el arquitecto Emilio de Soto, levantada sobre una elevación rocosa que hoy corona con una torre desde la cual
Según cuenta la tradición local, se puede ver toda La Habana, desde el Capitolio hasta el mar. En 1961, 2 años después del triunfo revolucionario, el régimen castrista expropió la propiedad junto con todo su contenido. Hoy funciona como el Museo de Artes Decorativas y conserva más de 33,000 piezas de gran valor, entre ellas mobiliario francés, arte oriental, esculturas, alfombras persas y porcelanas europeas que pertenecieron originalmente a la familia. Lo más inquietante de esta historia no es la expropiación en sí. Es que, según reportes periodísticos recientes, los propios descendientes de la condesa, hoy dispersos fuera de Cuba, reconocen públicamente el cuidado que ha recibido el inmueble bajo administración estatal, convirtiéndolo en uno de los museos más importantes de La Habana. Una familia que perdió su hogar terminó, décadas después, agradeciendo que el gobierno que se lo quitó fuera precisamente quien lo mantuvo en pie. Y ahora, las 2 mansiones más simbólicas de todo este recorrido. Una se convirtió en el templo civil del hombre que expropió a todas las demás. La otra es la única que la revolución decidió, por razones muy particulares, dejar completamente intacta. Número 2. Centro Fidel Castro Ruz, antigua Casa Conil. Esta mansión perteneció a la familia Hidalgo de Conil. Enrique Conil Rafecas, dueño de la propiedad, fue capitán del Ejército Libertador durante las guerras de independencia cubanas. Después de 1959, como ocurrió con la inmensa mayoría de las familias adineradas del país, los Conil abandonaron Cuba. La vivienda quedó vinculada durante años a labores del Ministerio del Interior, antes de transformarse en lo que es hoy, el Centro Fidel Castro Ruz, un espacio museográfico dedicado enteramente a la figura del líder que gobernó el país, donde propiedades exactamente como esta fueron confiscadas, intervenidas o absorbidas por el Estado. Hoy, para entrar, los visitantes deben mostrar su carné de identidad en la puerta, donde un funcionario fotografía el documento antes de permitir el paso, como si visitar una mansión patrimonial fuera también un trámite de control. Durante jornadas especiales de puertas abiertas organizadas por la UNESCO, cubanos comunes han podido finalmente cruzar el umbral de fachadas frente a las que llevaban años pasando sin poder entrar. Periodistas independientes que han recorrido el lugar durante jornadas de puertas abiertas organizadas por la UNESCO describen la paradoja con una claridad casi incómoda. Un palacete republicano nacido de fortuna privada, restaurado con jardines cuidados y despliegue museográfico impecable, convertido en santuario civil del proceso político que terminó con ese mismo tipo de fortuna privada en toda la isla. Ni siquiera las fuentes oficiales que administran el sitio ocultan por completo que la familia perdió la casa tras 1959. Simplemente no profundizan en cómo. Y por fin, la mansión número 1 de esta lista. La única historia con final feliz, si es que se le puede llamar así, y la razón por la que sigue en pie, casi exactamente como la dejó su dueño original. Número 1. Mansión Xanadu, Varadero. En 1927, el millonario franco-estadounidense Irénée Dupont de Nemours, recién retirado de la presidencia de su imperio químico, compró 180 hectáreas de tierra en la península de Icacos por apenas 90,000 pesos de la época. Eligió los riscos rocosos de San Bernardino, con vista directa al mar, para construir la casa de sus sueños. La mansión, de 4 plantas, 11 habitaciones, 3 terrazas y un muelle privado, tardó 3 años en completarse y costó $1,300,000. Dupont la bautizó Xanadu, en honor al palacio legendario del poema de Samuel Taylor Coleridge. En 1900 instaló ahí el órgano privado más grande de toda América Latina, un sistema mecánico de 3,000 tubos, que costó $110,000 y que todavía funciona hasta hoy. Durante la década de 1950, Xanadu se convirtió en el epicentro social de Dupont en Cuba, recibiendo a estrellas de Hollywood como Cary Grant, Esther Williams y Ava Gardner. Dupont además financió la construcción de una iglesia local, mantuvo una escuela parroquial y construyó el primer campo de golf de 18 hoyos de todo el país, el mismo que sigue en uso hoy como el Varadero Golf Club. En 1957, Dupont visitó Xanadu por última vez, tras fracturarse una pierna. Fue trasladado a Estados Unidos y nunca volvió a Cuba. Murió en 1963.
el mismo día en que su mansión, ya bajo control del gobierno cubano tras la revolución, abrió sus puertas al público como restaurante, con la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova como invitada de honor. Más allá de la mansión, DuPont había transformado literalmente toda la península. Vendió terrenos a otros estadounidenses adinerados, financió escuelas, y en 1933 donó 40,000 pesos para ayudar a las víctimas de un ciclón que golpeó la región. Cuando la revolución llegó, la propiedad, como tantas otras pertenecientes a extranjeros y a cubanos acaudalados, pasó directamente a manos del Estado. A diferencia de las otras 10 mansiones de esta lista, Xanadu nunca fue abandonada, nunca se derrumbó, y nunca se convirtió en vivienda improvisada para 20 familias. El gobierno cubano entendió su valor turístico de inmediato y la mantuvo funcionando como restaurante y club de golf, prácticamente sin interrupción, hasta el día de hoy. Hasta el antiguo ascensor privado de DuPont, uno de los más viejos que todavía funcionan en toda Cuba, sigue en uso, subiendo turistas hasta el mismo salón de fumadores donde antes se reunían ejecutivos químicos y estrellas de cine. Es la prueba de que, en la Cuba post-revolucionaria, una mansión sobrevivía intacta, cuando el Estado decidía que valía más como fachada de prosperidad que como símbolo de todo lo que la revolución decía haber destruido. 11 mansiones. Una misma revolución. Y 11 destinos completamente distintos, unas devoradas por la selva y el abandono, otras convertidas en vertederos improvisados, otras exhibidas orgullosamente como museos, y una, solamente una, que sigue sirviendo mojitos, exactamente donde antes se servían los mismos cócteles a millonarios y estrellas de cine. Si este recorrido te dejó pensando, cuéntame en los comentarios cuál de estas 11 historias te pareció más impactante. Y si quieres que sigamos explorando los rincones olvidados de Cuba y del resto de Latinoamérica, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el próximo video.